Pido perdón por el extrañísimo corte, que además me fuerza a un corte igualmente breve, pero no estaba... Me había puesto a hablar y no había pensado que la batería necesita descanso. Decía que Cuba, la revolución cubana, se ha hecho a base de los barbudos de Sierra Maestra, del Che, que es un melenudo. ¿Qué mayor paradoja o qué mayor confirmación de que el Estado no quiere lo que dice querer, que en estos mismos años, precisamente, al igual que en Rusia cortaban los pantalones de los Stiliagi, qué mayor confirmación de que el Estado no quiere lo que dice querer, que en Cuba, por la misma época, los revolucionarios, la policía, detuviera por las calles a estos melenudos, a estos hippies que imitaban la cultura anglosajona, al igual que los rusos, y les cortaran, en la mismísima calle, les cortaran el pelo, a pesar de que el modelo es el Che. Y Fidel Castro dice, sean como el Che. Y luego resulta que si te peinas como el Che, te coge la policía, te corta el pelo y te pega una paliza. Con lo cual, evidentemente, no sean como el Che. Eso son cosas, como me dijo la autoridad competente cuando empecé a dar... Eso son cosas que se dicen por decir. La programación dice eso por decir. Es decir, la programación no coincide con la verdad. Pero es que muchas veces es exactamente lo opuesto de lo que realmente el Estado y la autoridad quería decir. Es como aquello de que si una... cuando un diplomático dice tal vez, quiere decir no. Cuando una mujer dice no, quiere decir tal vez. Y si una mujer dice sí, no es una dama. Y si un diplomático dice no, no es un diplomático. Bueno, pues podemos decir que cuando el Estado dice sí, a veces quiere decir no. Cuando Fidel Castro dice sean como el Che, en ningún momento oculta que el Che ha acabado reventado en una mesa expuesta a la curiosidad de los militares y de los campesinos que no lo han ayudado y que han pasado de él, y que eso ya es un indicio. Sean como el Che, sean como el Che. ¿En qué? ¿Nos peinamos como el Che? Pues ya está visto que no. Porque si nos peinamos como el Che, nos dejamos el pelo largo como el Che, resulta que viene la policía y nos corta el pelo y nos pega una paliza. Ser como el Che en tomar la lucha armada y rebelarnos contra... Ten armas en tu casa, ten armas en tu casa, a ver qué pasa. Ten armas en tu casa sin que la autoridad, sin que el Estado te las haya dado y te haya asignado una función. Sean como el Che, ¿en qué? Sus compañeros decían que no se lavaba nunca y que apestaba. En eso, no lo sé. ¿En qué? ¿En qué tenemos que ser como el Che, Fidel? ¿En qué tenemos que ser como el Che? Son evidentemente cosas que se dicen por decir. Y esto es algo que si los alumnos no son capaces de ver por sí mismos, pues ahí están los padres. Ahí están los padres, y en muy pocas dictaduras y en muy pocos regímenes, aunque sean democráticos, la educación, los educadores tienen la amabilidad que se refleja en este libro de mandar una carta a los padres diciendo, oye, a ver qué está diciendo tu hijo, a no ser que sea ya demasiado tarde. Estas amables cartas de advertencia son completamente inusuales e insólitas, porque lo normal es que llegue ya la carta de apercibimiento y va a venir la policía judicial a tu casa. Bueno, al margen del interesantísimo texto, de la antología, como digo, de textos clandestinos, pero también de curiosos textos que los rusos mandaban a las revistas y publicaciones, el material gráfico es importante, aunque, bueno, no todo pertenece a la agencia Zardoya, por lo que veo. Aquí hay una foto de Selmi. Como estamos tratando de la educación, me interesa especialmente este cuadernillo en el que vemos arriba, digamos, la educación que yo imparto, educación para adultos, pero en realidad no es tal como yo la imparto, porque yo no tengo un libro que seguir y ella sí tiene una cartilla que están haciendo. Una imagen de la educación de adultos y una imagen de la educación superior, pero para jóvenes.
En la primera es una clase en un kolhos y bueno, no ancianas, son unas mujeres, solo que las más ancianas están en la primera fila. Son unas mujeres en Dobrinsky, que están aprendiendo a leer y a escribir. Y la otra imagen es en Armenia, en Yerevan, y es una clase de física de 8º grado en la escuela Pushkin. Y además se dice el nombre del profesor, Rafael Goshdanian. Bueno, pues hay un interesante material gráfico al margen del texto. Esta edición ilustrada tiene esa riqueza de que nos enseña y podemos ver con nuestros propios ojos cómo lo tienen allí montado en la educación. Aquí tenemos unos pioneros que es como la juventud hitleriana, pero a diferencia de las juventudes hitlerianas, el comunismo es un sistema que no ha perdido una guerra mundial, y por eso sigue habiendo jóvenes pioneros en Cuba. Y muchas cosas de las que aquí vienen pues, pueden ser válidas para Cuba y la Cuba actual. Aunque claro, ya me dirán los cubanos si las maestras mandan cartas diciendo su hijo está haciendo demasiadas preguntas, átenlo en corto, o directamente mandan a la policía. Bueno, la colectividad en Cuba rige de una manera bestial a través del CDR, que no son los comités para la defensa de la República, pero vienen de ahí. Los independentistas catalanes, que también se basan en una educación colectiva opresora, los independentistas que hacen de la educación un instrumento opresor a través de precisamente el sentido del grupo, y no el amor a la patria, sino el temor a hacer algo diferente a lo que hacen los demás. Bueno, pues los independentistas catalanes tienen sus comités para la defensa de la revolución, CDR, que se inspiran en los CDR de Gaulle, en los CDR gaullistas, que también eran comités de vigilancia para ver si estaban ofendiendo a la República, en este caso la francesa. Bueno, es toda la misma basura, todo el mismo detritus nacionalista. Y en los CDR cubanos, el CDR ahí es el Comité para la Defensa de la Revolución, y es simplemente la institucionalización de la vigilancia del vecino. El vecino te vigila. Los comités de la defensa de la revolución son eso, son la sociedad que ya convertida en Estado, institucionalizada, vigila que no te salgas de la norma y no hagas cosas diferentes. Y los CDR siguen en vigor en Cuba. Bueno, no solo siguen en vigor en Cuba, sino que se han implantado en Cataluña. Así que hay un grandísimo porvenir para la opresión social, para la persecución del diferente, que es precisamente todo lo opuesto a lo que se supone que era la educación rusoniana, que era alejarse de las imposiciones de la sociedad y mantener la personalidad, la individualidad, y crear un mundo libre de individuos y no de esclavos. Pues eso es la teoría. La realidad son los CDR y la vigilancia, que como Finkelstein reconoce, no es privativa, ni muchísimo menos, ni de la Unión Soviética ni del bloque comunista. Existe en todas las sociedades.